Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión. Pues nada, esta es la siguiente parte de este video que pues tiene como fin fortalecer toda la parte de los temas de ciencias. Profe, siempre lo he dicho, puede hacer uso de este material cuando usted lo desee y pues estudiantes también. La idea es que ustedes amplíen todos sus conocimientos. Bueno, el día de hoy les he traído un nuevo tema que corresponde a las partes de las plantas. La idea es que estos temas más o menos los estoy dictando en séptimo con el tema inicio, toda la unidad que tiene que ver con fisiología vegetal. Entonces la idea es que tomemos apuntes, vayamos revisando y vamos cuadrando. La idea es ver las partes de la planta pero detalladas una a una y además sus distintos tipos de partes, ¿no? Porque pues recordemos que hay varias partes de la planta y hay varios tipos de partes de planta, ¿listo? Entonces la idea es, va hoy más fortalecido hacia los tipos de partes de la planta. En el video anterior alcanzamos a ver cuáles eran las partes, ¿no? Hablamos de tallo, de raíz, de hoja, de flor, la semilla. Hoy vamos a hablar de los tipos de cada una de esas partes, ¿listo? Vamos a arrancar de la parte de abajo a la parte de arriba y como siempre digo yo, como título, partes de la planta y empecemos por una muy interesante que tiene que ver con la raíz, ¿no? Vamos de la parte inferior a la parte superior, ¿listo? La raíz. ¿Para qué nos sirve la raíz? Bueno, como lo dijimos en el video anterior, la raíz es el órgano de la planta que crece en dirección contraria al tallo, ¿no? Tiene como función absorber todos los nutrientes. ¿Listo? Absorbe todos los nutrientes y el agua, esto es muy importante, y el agua del suelo. Por lo general, la raíz siempre crece en dirección opuesta al tallo y por lo general siempre está inmersa en la tierra, aunque hay varios tipos de raíces que no siempre lo están. ¿Listo? Entonces tiene como función absorber todos los nutrientes del agua del suelo, ¿verdad? Bueno, adicional, entonces empecemos por el primer tipo de raíz. La primera raíz se va a llamar axonomorfa. ¿Listo? Entonces todas las raíces axonomorfas son aquellas que tienen una raíz principal y de ella crecen unas raíces secundarias. ¿Listo? Entonces, conformada por una raíz principal. ¿Listo? Conformada por una raíz principal y muchas secundarias que se desprenden de ella. ¿Listo? Muchas secundarias que se desprenden de ella. A esta la vamos a llamar raíces axonomorfas. Profe, un ejemplito bien interesante. Les boto un ejemplo, cuando su mamá la manda o los manda al Lichigo o lo que yo llamo la tienda de barrio, háganme un favor, véndame una yuca. Pues en ejemplo, señores, la yuca es una raíz axonomorfa. Vamos a dibujarla aquí en otro tono, muy chévere. Vamos a dibujarla de tono rojo. Entonces la idea es que tenemos, bueno, ¿cómo es? Viene primero el tallo, ¿cierto? El tallo que está en la parte superior y empieza a crear una raíz principal y de ella empiezan a salir varias raíces secundarias. No sé si se ve. Entonces aquí está nuestra raíz principal, que es la que almacena todo. ¿Listo? Y uno de los ejemplos más importantes es, por ejemplo, la yuca. Otro, por ejemplo, la racacha, ¿listo? Que son raíces que almacenan además muchos azúcares, almacenan otros nutrientes, pero son axonomorfas porque tienen una raíz primaria y de ella nacen unas pequeñas que se llaman raíces secundarias. Colocémoslo aquí, raíz primaria y aquí raíz secundaria. ¿Listo? Bien coloreadito, ustedes saben que pueden pausar el video. La idea es que si pausan para que ustedes puedan dibujar y luego continúen con el video. ¿Listo?
Entonces, primer tipo de raíz, actionomorfa. ¿Y cuál es la función? Absorbe todos los nutrientes y el agua del suelo, principalmente el agua. Recuerden que es muy importante el agua para realizar un proceso que se llama fotosíntesis, ¿no? Entonces, esa es la función de la raíz principal. ¿Listo? Bien. Siguiente tipo de raíz, la raíz fasciculada. ¿Listo? Entonces, voy a colocarla aquí. Se escribe raíz fasciculada. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta raíz no se compone de una raíz principal, sino que tiene muchísimas raíces, todas tienen el mismo tamaño y todas crecen a partir del tallo. ¿Listo? Entonces, se compone de muchas raíces del mismo tamaño que derivan del tallo. ¿Listo? Aquí no hay una raíz principal, sino que todas son las mismas raíces y todas tienen la misma función. De un tamaño que derivan del tallo. ¿Ok? Esa sería la raíz fasciculada. Profe, ¿y cómo se ve una raíz fasciculada? Muy fácil. Entonces aquí dijimos que teníamos el tallo, aquí está el suelo, y de ella empiezan a crecer muchísimas raíces y ellas les crecen otras, ¿no? Revisen, no sé si notan, que todas las raíces aquí tienen un mismo tamaño. ¿Listo? El pasto tiene raíz fasciculada, no sé si han visto. El diente de león tiene raíz fasciculada. O la lechuga, cuando uno compra lechuga va a ver que son muchas raícitas chiquiticas que salen del mismo tallo. A eso le conocemos como una raíz fasciculada, son muy abundantes. ¿Listo? Pero su espesor es similar, miren. Hay muchísima raíz. ¿Listo? A eso se le conoce como una raíz fasciculada. Tenemos dos tipos de raíces. La raíz axonomorfa hasta el momento, que tiene una raíz principal y muchas secundarias, y la raíz fasciculada, que tiene muchísimas raíces que se desprenden del mismo punto. ¿Listo? Bien. Siguiente tipo de raíz. Recuerden ustedes que pueden detener el video cuando quieran para ir dibujando. ¿Listo? El siguiente tipo de raíz tiene que ver con el almacenamiento de azúcares y se le conoce con el nombre de napiforme. ¿Listo? Borramos aquí. La raíz napiforme es aquella que almacena sustancias, ¿listo? De reserva y casi que es todo el cuerpo de la planta. ¿Listo? Coloquémoslo aquí. Napiforme. Napiforme no. Napiforme. ¿Listo? Entonces, se desarrolla como raíz principal y en ella se almacenan sustancias de reserva. ¿Cómo así? ¿Sí? Vamos a ver. Algunos alimentos, algunos tubérculos que nosotros consumimos, su raíz es napiforme. ¿Listo? Miremoslo. Borro allá la raíz axonomorfa para verificar. Profe, ¿cómo así? Explíquese. Mire, súper fácil. Entonces, el ejemplo principal de la napiforme es la zanahoria. Entonces, la zanahoria que nosotros vemos cuando la mamita nos cocina, ¿cierto? O el papito, el que sea. Entonces, es una zanahoria más o menos así, alargada, pero no sé si sabían que la zanahoria en sí es una raíz. ¿Listo? Profe, pareciera axonomorfa porque es una raíz principal. Sí, pero la diferencia es que la napiforme tiene la función de almacenar sustancias, o sea, es casi toda la planta. ¿Listo? Entonces, esta sería un tipo de raíz napiforme, la zanahoria. Otro tipo de raíz napiforme podría ser la remolacha. No sé si han visto. La remolacha tiene esta misma estructura y también almacena. La remolacha también almacena sustancias de reserva. ¿Listo? Bien. Entonces, para que lo tengan ahí presente, por lo general estas sustancias son azúcares, glucosa, ¿listo? Que tiene como función, pues después ser digerida por la planta para su crecimiento. Bien. Entonces ya tenemos tres tipos, ¿no? Axonomorfa, una raíz primaria y varias secundarias. Fasciculada, que todas las raíces son igualitas, ¿cierto? Y napiforme, que almacenan sustancias de reserva. La zanahoria aquí es de color naranja
Y la remolacha, pues ustedes saben que es como un color moradito. Bien, listo. Siguiente tipo de raíz. Tenemos la raíz ramificada. ¿Listo? Su nombre lo dice, como si fueran ramas de los árboles. ¿Listo? Entonces, siguiente tipo de raíz. Raíz ramificada. Profe, ¿y en qué se diferencia de la raíz napiforme? ¿Esta también es ramificada? Sí, pero acuérdese que en una raíz ramificada se ve cuáles son las raíces principales y de las cuales se deriva. En este caso, todas tienen el mismo grosor. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar. Entonces, tienen una estructura ramificada. Bien definida. ¿Cómo así, profe? Sí, son como ramas de árbol. Entonces vamos a borrar aquí la fasciculada para ver cómo nos queda la raíz ramificada. ¿Listo? Bueno, profe, ¿cómo así? Vean, supremamente fácil. Entonces una raíz ramificada viene el tallo común y corriente, ¿cierto? Pero en determinado punto hay unas raíces principales, que son unas raíces un poco más gruesas, no sé si las ven. ¿Listo? Son bien gruesas. Y de ellas se empiezan a salir las raíces más pequeñitas. Y a estas ya son las ramificaciones de esa raíz. ¿Listo? A eso se le conoce con el nombre de raíz ramificada. El pasto quicuyo, por ejemplo, suele ser uno de los pastos más ejemplares con este tipo de raíces, ¿no? Les repito, estas raíces suelen ser un poco más gorditas porque son las raíces principales, las ramas principales de la raíz. ¿Listo? Y conforme se va especializando, va alcanzando un tamaño más delgadito. ¿Listo? Pueden ser muy largas, ¿no? Bien. Y depende de su ramificación. A esta le conocemos como la raíz ramificada. Bien. Axonomorfa, napiforme, fasciculada, ramificada. No sabíamos que habían tantas raíces, ¿no? Pues vamos a ver que hay muchas más. Esto estamos viendo solamente las principales. Vamos a ver la siguiente. Esta es propia de los tubérculos, como su nombre lo indica. La raíz tuberosa. ¿Listo? Voy a borrar aquí. Y estas raíces tienen la posibilidad de cambiar el tamaño según la época y la edad reproductiva o fisiológica de la planta. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Entonces coloquémoslo aquí. Raíz tuberosa. ¿Listo? Las raíces tuberosas. Profe, ¿cómo funcionan? Realmente, digamos que son como algunas fasciculadas, pero conforme avanza el tiempo y almacenan mucha energía como sustancias, azúcar, como la napiforme, adquieren otra forma, adquieren una bolita. ¿Listo? Ejemplo, la papa. ¿Listo? Entonces, cambian su tamaño según la cantidad de sustancias almacenadas. ¿Listo? A estas les conocemos con el nombre de raíces tuberosas. ¿Listo, profe? A ver, un ejemplo de ellas. Entonces, básicamente aquí tenemos la papa. Entonces aquí viene el tallo de la papa y viene como si fuera fasciculada común y corriente. Aquí viene una raíz fasciculada. Pero en la edad en la que la planta ya empieza a almacenar sustancias de reserva, como la glucosa, empiezan a crecer unas bolitas de las raíces, los tubérculos, o lo que nosotros conocemos como las papas. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? ¿Las papas no? Sí, las papas son un tipo de raíz. ¿Listo? Aquí están las papas. ¿Listo? En una época del año no están esas papas, solo hasta que la planta alcanza una edad reproductiva apropiada empiezan a crecer nuevamente. Aquí tenemos varios ejemplos, la papa criolla, la papa R12, los cubios, ¿listo? Todos estos tubérculos que crecen bajo tierra y que dependen del desarrollo de una raíz, ¿listo? Ya tenemos entonces napiforme, ya fasciculada, tenemos axonomorfa, tenemos tuberosa, ¿listo? Entonces ahí vamos teniendo varios tipos de raíces. ¿Listo?
Siguiente tipo de raíz. Esta raíz es propia de las plantas que en su raíz no puede penetrar grandes extensiones de tierra hacia abajo en el suelo, sino que es superficial. Entonces, ejemplo, el maíz. Entonces son plantas que van saliendo de ciertas partes del tallo, las partes inferiores, y se van adhiriendo y se van agarrando al suelo. Tienen poca estabilidad, pero pueden alcanzar un área bastante grande para absorber nutrientes. ¿Listo? Estas se llaman las adventicias. Voy a borrar aquí. ¿Listo? El siguiente tipo se llaman las raíces adventicias. ¿Listo? Adventicia. Repito, son raíces que lo que hacen es treparse, moverse y quedar en la parte superior. Entonces, no se encuentran en profundidades pero permiten a la planta pegarse o sujetarse o adherirse permiten a la planta ubicarse en el suelo. ¿Listo? Bueno, y el ejemplo que tenemos aquí es la caña de azúcar o el maíz, ¿listo? Todos esos tipos de cañas que lo que van haciendo es salir hacia abajo. Entonces, por ejemplo, podríamos tener aquí el maíz, no sé si recuerdan, el tallo del maíz es más o menos así, ¿cierto? Y de cierto lugar van saliendo ciertas raícitas que con el tiempo se van a ir adheriendo ahí. Bien. Esto va al suelo. Van saliendo y se van adhiriendo y se van metiendo dentro del suelo. ¿Listo? Entonces, ahí están nuestras raíces adventicias. Y lo interesante es que en el siguiente nivel ya hay otra raíz adventicia esperando por salir, ¿no? Entonces más o menos así es como se van, digamos que propagando. El ejemplo más importante podría ser la caña de azúcar o el maíz. Ahí están nuestras raíces adventicias. No sé si han visto que las cañas tienen también como niveles, al igual que entonces maíz, caña o todas las plantas que nosotros conocemos. ¿Listo? Bueno, vamos dibujando. Recuerden, pueden pausar el video si voy muy rápido, pues para que vayan organizando sus dibujos. ¿Listo? Tenemos otros tipos de plantas. Por ejemplo, hay plantas que no viven en el suelo y entonces viven en el agua. Y eso hace que sus raíces no se adhieran al suelo, sino que estén permanentemente en el agua. Y a esas raíces las vamos a conocer como las raíces acuáticas. ¿Listo? Voy a borrar aquí. ¿Cómo así, profe, que hay raíces acuáticas? Sí, señor. Son raíces que están desarrolladas para que la planta pueda absorber sustancias del agua. ¿Listo? Son las raíces acuáticas. ¿Listo? La raíz acuática. Entonces, se desarrolla en el agua. Y cumplen la misma función, solo que no en el suelo, sino en el agua. ¿Listo? Adquieren los nutrientes del fluido, del líquido que va saliendo ahí. ¿Listo? Profe, ¿cómo funciona? Entonces imaginemos que aquí hay un río. Aquí están estas hojas grandotas, ¿cierto? No sé si han visto una orquídea, por ejemplo, o unas flores bien interesantes que se encuentran en los ríos. ¿Listo? Y estas flores, estas plantas, perdón, tienen una raíz hacia abajo que también se va derivando, ¿cierto? Y que fácilmente se encuentran ahí debajo del agua. ¿Listo? Repito, a estas les vamos a llamar raíces acuáticas. Bien. Esa es una raíz acuática que lo que hace es absorber los nutrientes del agua. ¿Listo? Raíz acuática. Seguimos. Siguiente tipo de raíz. Las chupadoras.
¿Listo? Hay un caso curioso, por ejemplo, estas raíces acuáticas pueden ser, digamos, varias hojas que estén ahí, pero la planta puede estar unida a un mismo tipo de raíz, ¿no? Eso puede pasar. ¿Listo? Bueno. Y así como hay plantas que crecen así normal, también hay algunas plantas que pueden ser parásitas, es decir, que se benefician de otros animales. ¿Listo? O bueno, de animales no, en este caso de otras plantas. Y ellas son las plantas chupadoras. Son plantas parásitas que se adhieren a los tallos de otras plantas para chuparles y succionarles todos los nutrientes. ¿Listo? Vamos a mirarlas. Por aquí. Entonces, serían las raíces chupadoras. Increíble que hubiesen tanta variedad de plantas, ¿sí? La raíz chupadora. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, repito, son propias de raíces de plantas parásitas. ¿Listo? ¿Qué penetran? Los tejidos de otras plantas. ¿Cómo así, profe? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos tener aquí un arbolito. Digamos que este es un árbol grueso. Y esta planta se encuentra aquí y lo que hace es introducir sus raíces dentro del árbol para succionar su savia. ¿Listo? Ella no busca nutrientes, sino lo único que hace es buscar la fuente de nutrientes del árbol y succionarla. ¿Listo? Así como hay hongos también que hacen lo mismo, estas plantas tienen sus raíces introducidas dentro del árbol y lo que hacen es succionar. ¿Listo? A esto le conocemos como la raíz chupadora. ¿Listo? Bien. Siguientes tipos de planta. Las raíces contráctiles. Entonces, por ejemplo, hay una raíz que está formada, almacena sustancias de reserva, pero en determinada época del año se digiere esa misma raíz, desaparece esa raíz y la planta empieza a girar. ¿Listo? Es el caso, por ejemplo, de la raíz de la planta, ¿sí? El caso de la raíz de la planta, no sé si han visto que en el desierto siempre ponen una planta rodante. Ese es el caso de esta planta. Pues, profe, ¿cómo así? Explíqueme. Entonces, imagínense que la planta al inicio crece así lo más de bonita. Entonces, tiene aquí su raíz, toda muy bonita, y ella está succionando todos los nutrientes del suelo. ¿Cierto que sí? Bien. Y ella empieza a desarrollar como estructuras hacia afuera, formando un círculo perfecto. No sé si lo ven. ¿Listo? En determinada época del año, cuando llegan las lluvias, cuando se van las lluvias y empieza la época de sequía, no sé si ven que esto ya tiene una bolita más. Lo que pasa es que como no tienen agua, la raíz se empieza a digerir ella misma, ¿sí ven? Y va disminuyendo su tamaño, hasta que llega un punto en donde ya no tiene tamaño y la raíz se vuelve un giro completo. ¿Listo? Y esto hace que por acción del viento, la planta empiece a girar. Por acción del viento, la planta se va y empieza a girar, repartiendo todas sus semillas. ¿Listo? A esto es lo que le conocemos como una planta contráctil o una raíz contráctil. Qué chistoso. Hice el dibujo primero y no coloqué la definición. Coloquémoslo aquí. Entonces es una raíz contráctil. Entonces, son raíces que se digieren y se pierden dependiendo de la época del año. Dato curioso, aquí les boto el dato. Esta planta que se parte ya murió. Lo único que hace ya ahí con el aire es esparcir sus semillas, pero ya murió. ¿Listo? No vuelve a crecer. La que crece es la semilla que vuelve y se desarrolla y vuelve a iniciar todo el ciclo de reproducción de esa planta. ¿Listo? Tenemos el caso de la raíz contráctil. ¿Listo? Entonces ya tenemos chupadoras, axonomorfas, napiformes, fasciculadas. Dijimos parásitas, que son las chupadoras, contráctiles, ¿cierto? Teníamos el caso, por ejemplo, de las plantas acuáticas, las adventicias. Bien, vamos a ver el último tipo de raíz y con esta cerramos. Es propio de algunas plantas amazónicas. No sé si han visto que algunas veces la raíz está por fuera y forma como unos zancos. ¿Listo? Este último tipo de raíces se conoce con ese nombre, zancos.
Entonces vamos a mirarla. Es muy propia de algunos lugareños, de algunos árboles gigantes, en donde la gente lo que hace es utilizar estas raíces para construir sus chozas o sus casas. ¿Listo? Repito, se le conoce con el nombre de zancos. Último tipo de raíz. ¿Listo? Entonces, sus raíces se desarrollan fuera del suelo. ¿Listo? Es decir, fuera del suelo, en la parte aérea. ¿Listo? Y fácilmente nosotros podemos ver, digamos, arbolitos de este estilo con raíces por fuera, así grandotas. ¿Listo? Que van al suelo. ¿Listo? Es el caso de algunos árboles y estas raíces son gordas, gruesas. Este es el suelo, ¿cierto? Bien, y esas son las raíces y aquí está el árbol común y corriente. O a veces ni siquiera el árbol está derecho, sino que está inclinado, por ejemplo. Y aquí tiene sus ramas y toda la cosa, como todos los árboles comunes y corrientes. ¿Listo? Entonces lo interesante es que estas raíces se desarrollan fuera del suelo. ¿Listo? Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Hoy les dejo ya hasta el momento la charla de tipos de raíces. La idea era verlas todas, pero pues el tiempo es corto, ¿vale? En el próximo video veremos los tipos de tallos, los tipos de hojas y los tipos de flores, ¿vale? Que les va muy bien. Hasta la próxima. Chao, chao.